compartir Durazno en pantalla, lunes 22 de abril del año 2024. Un lunes diferente, bastante tranquilo, con poca actividad, por lo menos actividad bancaria, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con oficinas, con centros de estudio, porque se lleva adelante el feriado correspondiente a la fecha patria del 19 de abril, que se conmemoró el pasado viernes. Así que un día bastante tranquilo y apático, un lunes gris, bastante, indeciso en cuanto al tiempo, porque esperábamos lluvias. Desde el sábado de noche se anunciaban lluvias, por lo menos. Se han dado en otras partes de nuestro país, no precisamente en Durazno, porque lo que ha llovido es insignificante. Y vamos a repasar un poquitito el estado del tiempo del diario El Acontecer, que nos dice que para hoy un día nuboso y cubierto, precipitaciones y probables tormentas, que las hubo anoche un ratito. Fue muy corto. Y mañana algo nuboso, periodos de cubierto con probables precipitaciones escasas y aisladas, o sea que va a estar medio parecido mañana. Si vamos al pronóstico extendido, mañana tenemos una máxima de 24 y una mínima de 8, con sol pleno y luna plena que está casi llena. O sea, no vemos nubes. Para el miércoles exactamente igual, con 21 de máxima y 7 de mínima. Y el día jueves, un día soleado, sol pleno, 23 grados, 13 la mínima, y en la noche aparecerían por ahí unas nubecitas. Vamos a ver, por lo pronto no hay pronósticos más que lo que dice por acá de mañana, pero unos chaparrones ahí, como lo que ha estado sucediendo. El río Xi desbordado nuevamente, con el puente viejo, el puente sumergible, con sus barandas bajas, no permite el paso, ¿verdad? Porque, claro, la sucesión de lluvias permanente que ha habido hacen que todos los ríos y arroyos estén llenos, entonces se desbordan con lo mínimo. Y como decimos acá, aguas arriba, ha llovido muchísimo, por lo tanto baja y nuestro Xi sale de su cauce. Bueno, muy bien. Hoy lunes tenemos un invitado especial, porque hace tiempo que queríamos invitarlo para hacer memoria, ¿no? Para viajar o volar un poco en el tiempo y recorrer nuestro Durazno del ayer, inmediato y un poco más allá, ¿no? Bienvenido. Disman Anchieri, docente, pero también amante de la historia, de la fotografía, de todo ese legado que es nuestro, ¿verdad? Y que tanto tenemos que cuidar. Bienvenido, es un placer. Bueno, igualmente, muchas gracias. Gracias por la invitación, finalmente se dio. Recuerdo que estaba en Maldonado un día que me llamaste para venir y por razones obvias no podía venir, pero ahora estamos aquí y a las órdenes. Bueno, gracias. Un saludo a la audiencia también. Gracias, muy amable. Disman, a ver, ¿en qué momento surge toda esta inquietud tuya por lo que es la fotografía y lo que es la historia? La fotografía prácticamente surge en mí desde niño. Desde niño, claro. Sí. Uh-huh. Y pero los tiempos eran otros, no se sacaba tan fácilmente fotos. No teníamos la facilidad que tenemos hoy de acceder a las herramientas. En mi casa había una cámara que se llamaban de cajón, que sacaban 8 fotos, con un rollo 620, un rollo grande, un negativo. Sí. Y no siempre se podía comprar el rollo, porque no era comprar solo el rollo, sino que después había que mandar a revelar, hacer todo el proceso y era costoso. Que una curiosidad, si se quiere, se mandaba a revelar a la farmacia. Mirá, las casas de fotografía prácticamente no existían, o si existían no se dedicaban al trabajo de aficionado. Y las primeras fotos las saqué siendo liceal, vamos a decir. Uh-huh. Después recuerdo a un compañero con quien estudiábamos juntos, que una hermana había andado por Perú y había traído una cámara con flash, una novedad. El flash era cubo flash, era una lamparilla que tenía, que había que cambiarla cada disparo que se hacía. Y entonces
en vez de estudiar, divagábamos un poco pensando en que quizás podíamos trabajar con esa cámara y sacar algunas fotos de sociales o de cumpleaños. Vaya el recuerdo para Raúl Silvera Campodónico, no, con quien estudiaba y era quien un poco me motivaba que hiciera. Ahí está, eso. Siempre hay un mentor, sí, hay alguien que... Sí. Bueno, lo cierto es que después, pasados los años, seguí sacando, siempre con una finalidad de aficionado y por mi gusto, como hobby, digamos, y de acuerdo a las posibilidades. Y en el año 68 inicio la carrera de magisterio. Y en el año 69 nos casamos, con una mano atrás y otra adelante. Y bueno, pero y entonces, con amor y... Entonces, sí, con mucho amor. Sí. Y entonces un compañero conocido, un amigo, me dice, vos sabés que en Domus precisan un fotógrafo. Domus era una casa de fotografía que estaba donde está Majo ahora, en esa esquina. Rivera y Pensa. Rivera y Pensa. Entonces fui y me presenté con la recomendación de este amigo que ya trabajaba allí. Y entonces Daniel le habla con los dueños, así que eran Germán Sainz, un fotógrafo reconocido de esa época, y Elsa Chazale, que era la socia en ese lugar, en ese comercio. Y entonces, con muy pocas directivas, Sainz nos ponen en carrera para sacar fotos de sociales, con indicaciones mínimas. Sí, claro. Pero ahí empecé a sacar trabajando a comisión y donde nos iniciamos varios de los fotógrafos de esa época, Ricardo Berruti, Jorge Nogueira, Vladimiro Delgado, Pedro de los Reyes, todos trabajábamos de la misma manera y era un trabajo que permitía hacer las dos cosas, poder estudiar durante el día, como generalmente las fiestas eran en la noche, claro, uno sacaba la foto, entregaba la cámara con lo que había sacado, ahí se encargaban de revelar y hacer todo el proceso, y después venía la entrega, la cobranza y el porcentaje que nos correspondía de acuerdo a la cantidad de fotos sacadas. Y bueno, una cosa trae la otra, como todo en la vida, y eso me llevó después a sacar fotos en el Hipódromo Independencia, en una época en que todos los domingos se hacía reuniones. Eso te iba a decir, en la época de brillo del Hipódromo Independencia, ¿no? Realmente. Entonces, eso también ayudó mucho porque, a pesar de que era una cuestión zafral, que nunca se podía saber cuánto podíamos hacer en el mes, uno de esa manera, sabiendo que había reuniones todos los domingos, sabía, de acuerdo a lo que se obtenía en el trabajo de ese día, tener una idea de cuánto íbamos a tener. Ya más o menos calculabas mensualmente cuánto sería la ganancia. Y bueno, y después fui maestro rural, nos fuimos a Baigorria inicialmente, mi señora también es maestra, y entonces un poco como que dejé la fotografía comercial. Pero ¿qué pasó? Que en Baigorria no había fotógrafo. Entonces, como anillo al dedo. Seguí sacando fotos en Baigorria y bueno, y seguimos. Bueno, después anduve por otras escuelas y ya ahí sí dejé la fotografía comercial para dedicarme a la fotografía como hobby y seguí sacando y bueno, hasta hoy. Es atrapante. Con la diferencia que ahora saco con el celular, ya la cámara que tenía, que era una cámara profesional, buena, se la regalé a uno de los nietos que le gusta también la fotografía. Mira qué lindo, sí, bárbaro. Y bueno, así que ahora me las arreglo con el celular y con el grupo de Facebook, que es donde vuelco lo que voy... hoy en día los celulares son muy buenos dispositivos para sacar fotos, ¿no? Sí. Y no necesariamente de los más caros, hay celulares, estos por ejemplo, que son los Xiaomi, esos son muy buenos, los Samsung también tienen muy buena definición, en las cámaras se sacan fotos preciosas. Realmente, la evolución tecnológica ha sido tan grande que prácticamente... Cuando dábamos clases que esa fue otra faceta también de fotografía en el fotoclub, yo estuve 25 años a cargo de las clases que se daban de iniciación fotográfica, en esa ocasión nosotros decíamos que la cámara digital no necesariamente tenía que tener la forma de las cámaras que conocíamos, de las analógicas. Claro. Y realmente ahora ya ustedes ven que los celulares no tienen... forma de máquina fotográfica. Sí, propia de la cámara. Sí. Y bueno, y entonces surge el grupo.
Bueno, sí. ¿Verdad? El grupo de Facebook, que ya lo vamos a nombrar, que se llama Fotos Antiguas de Durazno. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y ahí... En el 2017, en julio del 2017. Y ahí la gente empieza a aportar. Y nació en Maldonado, paradójicamente. Increíble, ¿no? Porque en ese momento estaba más en Maldonado que en Durazno, y entonces seguía, era una manera de seguir conectado a Durazno, y se me ocurrió crear un grupo de fotos antiguas de Durazno, con el doble propósito. No quiero ser extenso en esto, pero Durazno tiene un gran acervo fotográfico. Pero sí, claro. Y de imágenes, porque si nosotros analizamos un poquito lo que hay en la Plaza Independencia, esas estelas que hay, ahí está, que hizo el taller de arte plástica, reproduciendo las acuarelas de Besnes Irigoyen, que fue un calígrafo, maestro, dibujante, de todo, era completo. Él vino a la segunda, cuando Rivera iba a asumir su segunda presidencia, vino como secretario en un viaje en diligencia que le llevaba 5 días, y siempre que pudieran pasar el río Santa Lucía, que no tuvieran que acampar o quedarse en algún lugar. Lo cierto es que después de 4 días de viaje llega a Durazno con ese motivo, porque Rivera iba a jurar la presidencia aquí en Durazno. Entonces, durante todo el viaje, Besnes Irigoyen, Juan Manuel Besnes Irigoyen, vino haciendo apuntes, croquis, dibujos. Sí, tipo bosquejos. De todo el viaje, con lo que hizo una carpeta que, además de excelentes dibujos descriptivos que mostraban los lugares por donde él iba pasando, acompañaba con textos breves explicando qué era lo que había dibujado. Y cuando llegó a Durazno, lo que hizo fue hacer dibujos de las 4 cuadras que rodeaban la Plaza Mayor en aquel tiempo, la Plaza Mayor, la Plaza Independencia que conocemos, y de esa manera sabemos desde 1839, aunque no es fotografía, pero son imágenes. Bueno, pero da fe de lo que ya había. Ahí está, que trataba de reflejar lo que había realmente. Claro. Tenemos imágenes desde 1839 de Durazno. La fotografía el mismo año se presenta en París, en una exposición universal que se hizo. Daguerre representa el invento de la fotografía. Y pocos años después, 6 meses después, llega a Montevideo, y pocos años después llega a Durazno. Y Durazno tuvo una cantidad de fotógrafos, de esos que llamamos pioneros, porque fueron los primeros que hubo, que empezaron a registrar no solamente la sociedad duraznense, sino también los lugares de Durazno. Entonces, eso motivó que a una persona inquieta como el arquitecto Eduardo González Poses empezara a coleccionar ese tipo de fotos y formara un archivo que es reconocido a nivel nacional, porque además de ser excelente por la cantidad de rescate histórico que hizo a través de la fotografía, también lo es por la ficha que le hizo a cada una de las fotos, que prácticamente podemos tener ahí un libro de historia de lo que fue Durazno de fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Qué importante que es eso, ¿no? Porque nos ilustra lo que, como decías tú, lo que fue en ese momento, pero tal vez que con algún lujo de detalle. No es lo mismo que vos pongas tal edificio. Y no sepa lo que es. Claro, exactamente. No, ahí te nombraba hasta los personajes que estaban en la foto. Está. Y eso es sumamente importante, porque hace también nosotros en este grupo, Fotos Antiguas de Durazno, recuerden, ustedes piden solicitud ahí para integrarse al grupo, cuanto más seamos mejor. Vamos a pasar un chivo. Sí. Tiene 12.152 integrantes. ¡Qué bárbaro! Y cada pocos días se suma un montón y se les da la bienvenida, está muy bueno. Sí, pero también, además de edificios y de lugares importantes, históricos, también vemos fotos de casamientos, de presentaciones en sociedad, de tal familia, de otra. Por ejemplo, acá estoy viendo Violeta Muñeca y Blanca Izaguirre en una foto. Les nombro algo para que tengan idea. El hecho histórico, bueno, muy recordado, el 11 de octubre de 1992, que muchos de nosotros estuvimos allí, cuando la reapertura de la esfera
que, bueno, digo, le da broche de oro al monumento a Colón, ¿verdad? Que es donde tenemos guardado un montón de documentación que después de la época y que ahora se cambió por esta fecha, por actual a 1992, y se vuelve a cambiar en 2092, ahí está. O sea que cada 100 años. Además de decirles que se tienen que sumar al grupo, decirles que sumarse para mirar, pero para aportar también. Eso es lo que está faltando últimamente. Para aportar también, de donde sean. Sí. Me está dando mucho trabajo a mí, porque para mantener el grupo activo yo trato de alimentarlo, es decir, de buscar fotos para que siempre tenga novedades, digamos, y se mantenga el interés por el grupo. Y una acotación, el grupo se llama Fotos Antiguas de Durazno, Durazno Departamento. Lo que mencionaste, esas fotos que mencionaste primero son personas del Carmen. Ah, mirá, la Saizaguer. Sí, y lo mismo pasa con fotos de Sarandí del Sí, que han publicado, de la Paloma de Blanquillo. Claro, Durazno, cuando hablamos de Durazno se habla de Durazno, no es solo departamento. Durazno, no. Siempre hago la salvedad porque nosotros somos Durazno capital, Durazno ciudades, centros poblados y interior profundo. Sí. Somos uno solo y todos tenemos el mismo derecho y está bueno poder integrarnos. Nosotros tenemos por ahí que tú trajiste un trabajo, ¿verdad? Sí, traje algunas fotos para mostrar. Para mostrar y para comentarlas. Bueno, sí, con todo gusto. Le pedimos a Santi, a ver cuando quiera, que nos coloque alguna de las imágenes, así compartimos. Vamos a empezar por Herrera y 18, entonces, director. Fotos antiguas de Durazno, una imagen muy antigua de la Plaza Independencia, ahí vimos en la carátula. ¿Y esto? Y ahí estamos con una foto de la esquina esa que hablábamos recién, 18 de julio y Herrera. ¿Y cómo sabemos hoy, 2024, que esa era la esquina que estamos mencionando? Bueno, sabemos por el edificio que está enfrente a la inspección de escuela, ese edificio de 2 pisos, tenés razón, pegado al súper, que aún se conserva y que permite identificar sin dudar el lugar. Esa foto aproximadamente es de 1920 o de esa década. Fue sacada por Antonio Pucurul, que fue uno de los fotógrafos que te mencionaba, de los pioneros, y hay varias cosas que se pueden observar. Por ejemplo, esa mancha negra que uno ve en el centro de la foto arriba era el sistema de luminarias que había en 18 de julio en ese momento. Se ven una cantidad de líneas muy finitas, que son los alambres del teléfono a la derecha, arriba de los árboles se alcanza a ver alguna torre. Eso eran las líneas telefónicas, que eran alámbricas, no eran inalámbricas, sino que llegaba a cada casa un alambre que era a través del cual se hablaba por teléfono. En la siguiente foto, ya 18 de julio estaba adoquinada, tenía adoquines. ¿Esto es el arbolado actual? Sí. Qué bárbaro, sí, ¿no? Sí. Porque ahí también vemos esos detalles de lo que es nuestra riqueza en cuanto a árboles. Miren la época que estamos hablando, son estos famosos plátanos nuestros que tanto nos resistimos a sacarlos, ¿verdad? Si bien... Se empezaron a plantar en 1906, pero en 1911 prácticamente se plantó en toda la ciudad. Y ahí vemos una foto de la década del 30, que en este caso es de otro de los fotógrafos primitivos de Durazno, que fue José Montero y su hijo Alcides Montero, que tenían la casa de fotografía Foto Montero. Fíjense ahí, la misma esquina, otra vez el edificio que nos sirve de referencia, a la izquierda, la iluminación que se mantenía igual, aunque aquí a la derecha alcanza a verse que en las veredas habían empezado a poner unas columnas con unos globos con luz. Y una cosa llamativa, un surtidor en plena Plaza Sarandí, allí sería ahora al costado donde está el monumento Herrera, por 18 de julio. Lo que nosotros vemos en las dos fotos es 18 de julio, en ese cruce. Y bueno, y ahí vemos, esta foto tiene la particularidad que, a pesar del poco tránsito, había varita para dirigir el mismo. ¿Qué te parece? Se está ahí en el centro de la calle.
Y la otra particularidad es que el ómnibus, eso que se ve ahí, ese vehículo que se ve ahí, es un ómnibus que hacía el recorrido ya hasta Santa Bernardina, de la empresa Olazo, circulando por la izquierda. Claro. Porque hasta 1945 se circuló por la izquierda. Recién en ese año, en septiembre de 1945, se empieza a circular por la derecha como ahora. Esa foto fue donada al Fotoclub, que también tiene un archivo de las características del de González Pose, lo mismo que el Museo Casa de Rivera, que también lo tiene. Por eso decía que tiene un gran acervo fotográfico y de imágenes Durazno, porque tiene varios archivos, y sabemos que hay varias colecciones y archivos particulares que algún día podremos conocer posiblemente. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, también otra foto de Montero, en otro momento, quizás el mismo día. Estamos preparando un ciclista ahí. Sacada un poquito más sobre la mitad de cuadra, porque ahí se ve mejor el surtidor, se ve la esquina, y bueno, y se ve lo que yo les decía de las columnas con los focos de luz, con los globos de luz, en las veredas. ¿Seguimos? Sí. Bueno, esa foto la saqué en el año 69, sin saber que existían las fotos que vimos anteriormente. Por eso yo te comentaba fuera de cámara de que era una esquina emblemática para los fotógrafos, porque a través del tiempo los fotógrafos siempre buscaron fotografiarla. Y esta es la misma esquina que veníamos viendo. La misma esquina, pero sacada en 1969. Claro, sí. Bueno, sabemos que en el 69, porque recuerdo que fue cuando empecé a sacar fotos comercialmente, se ve claramente el edificio de que hablábamos, se ve la reforma que hizo el arquitecto Apolo de la esquina cuando era la farmacia San Pedro, que el edificio está tal cual ahora. Tal cual. Y se ve al fondo, ya existía el edificio Durazno, el de Zorrilla y 18, y se ve un coche de Honda porque a mitad de cuadra estaba la agencia Honda. Claro. No había terminal, o era ahí la terminal. ¿Qué era ese edificio grande que tú nos nombras todo el tiempo que vemos ahí? Acá, en esta cuadra, ¿no? Bueno, se cree o hay documentos que afirman que la primera representación teatral en Durazno se hizo en ese edificio. Y era una sociedad filantrópica que estuvo ahí sesionando, reuniéndose, y fue casa particular. Claro, yo te iba a decir, particular. Y pegado al edificio vendría a estar, estaba Honda, ¿verdad? Claro. Rumbo a Pensa estaba Honda, claro, en la esquina, y rumbo a Herrera estuvo por Añares el Sorocabana, claro, desde su fundación. Ajá. Después del edificio bajo que del arquitecto Apolo, ahí estaba Sorocabana, que ahora lo tenemos en la esquina. Ahí está, su primera ubicación fue ahí desde 1943, y más adelante estuvo, Casa X, Banco Comercial, todo lo que conocemos. Ahora, en este tiempo, ¿era doble mano? Sí. No, ¿sabés por qué? Porque en todas las imágenes me da la impresión de que ocupan toda la calle. Sí. Pero claro, si uno lo recuerda o viaja en el tiempo, hay imágenes que vemos que es doble mano. A la derecha se ve un edificio más blanco, más claro, es la inspección de escuela. Ah, claro, sí, tal cual. Sí, me doy cuenta. Después del cartel que tenemos en la esquina, un poquito más allá, y ahí tenemos los plátanos podados. Sí. Los plátanos podados. Una característica de la poda de la época y la posibilidad de poder ver todo 18. Claro, largo, ¿no? Porque si tiene hojas... ha variado, sin irnos del tema, ha variado mucho el tema de la poda, ¿no? Ahora es una poda rara que no la entendemos. Sí. Que creo firmemente, sin ser entendida en la materia, que ha sido perjudicial. Después de que se empezó con ese sistema de poda, se han comenzado a romper muchísimo las veredas, a levantar las casas. Lo que pasa es que al hacer una poda... Sí. El árbol tomar más porte necesita más raíces para sostenerse. Por supuesto, ahí es está. Es una lógica, ¿no? Sí, tal cual. Posiblemente. Seguimos. Seguimos. Sí. Día lindo para ver fotos, día nublado y de lluvia. Día gris.
Bueno, esa es de Sagardoy. Mirá, Roberto Sagardoy, otro fotógrafo sí, que se interesó en el tema y en el lugar, pero ahí ya tenemos algunas hojas en los árboles. Ajá. Pero la toma, vean que es la misma. Sí, claro. Siempre, posiblemente más en verano, porque había poco tránsito, verano, casi nulo el tránsito. Sí. Capaz que a la hora de la siesta podemos determinar por la sombra de los árboles. Seguimos. Mirá. Bueno, y ya nos venimos más acá en el tiempo, ya en un solo sentido, con microcentro incluido. El Sorocabana ha cambiado de lugar, el ángulo ahí no es el mismo, es un poco sacada desde la esquina de la plaza, pero el lugar sigue siendo el mismo. Es decir, una radiografía de un cruce de Durazno, de unas bocacalles, a través del tiempo, desde 1920 hasta prácticamente nuestros días. Creo que hay alguna más más actual. Pasamos a... Ahí va. Claro. Ahí está. Ahí se ve ya todos los cambios. Pero ya no vemos el edificio, sabemos nosotros que esa es de invierno o de otoño, y se alcanza a ver el edificio que nos sirve de referencia. Pero ya estamos hablando del microcentro y de una calle con un solo sentido. Claro, ahí está. Eso es lo que varió, que se volvió microcentro y que las calles son con un solo sentido. Ahí está. Muy bien, pero la verdad que bueno, porque nos pasea en el tiempo por el mismo lugar de la ciudad, ¿verdad? Es decir, y un lugar importante. A través de esa foto, yo promuevo y varios en Durazno promovemos que la fotografía es un patrimonio en sí mismo. Porque es imposible ver, si no es con la fotografía, cómo era Durazno en tener una perspectiva, en 1930, en 1969, como tenemos ahí. Como tenemos. Y eso se da para cualquier lugar de Durazno o por cualquier tipo de reunión por supuesto. O actividad social que se haya realizado en Durazno. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Tenemos algo más? Tenemos, sí. A ver, Santi. Si hay voluntad de ver, seguimos. Sí, claro. Eso da para hablar. Bueno, sí. Sí. Para muchos va a resultar conocida esa foto, porque esa foto, a mí me cuesta hablar de mí mismo, pero debo decirlo. En enero del 2021, yo estaba preparando el libro Hitos, que escribí, haciendo rescate de lugares y acontecimientos de Durazno, acompañado el libro con imágenes de esos lugares. Y la imprenta me pedía que fuera pensando en la tapa del libro. Y yo tenía ciertas dudas, ¿qué tapa hacía? Entonces, en verano saco esa foto. Y bueno, vista así de golpe y sin darle ningún significado, es una foto. Sí. Pero vamos a analizarla juntos, si el televidente me acompaña. Vamos a decir lo que vemos ahí, o tú me puedes decir lo que ves en la foto. Contame lo que ves en la foto. Vemos una parte del puente del ferrocarril, pero el puente del ferrocarril original, sin la reforma que tiene hoy en día, ¿verdad? Correcto. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? No sé qué son estos montículos que tenemos acá abajo. No me doy cuenta de eso. A ver, cuéntame. ¿Ves unas construcciones raras ahí que se ven cuatro? Una, dos, tres y cuatro. ¿Qué más ves? Y veo una duna de arena, veo monte, parte del monte, una quinta de eucaliptus. Sí. A ver, ¿qué más veo? No me doy cuenta qué más. A ver, cuéntame. Bueno, no hay mucho más que ver. El asunto es que cada una de esas cosas que mencionamos tenía y tuvo y tiene para mí un significado especial. Esos cilindros que se ven ahí corresponden a los pilares del primer puente ferrocarril que existió, que todavía en ese momento estaban visibles ahí a la orilla del río Xi. La barranca o el médano que tú ves indica el paso del tiempo. Está expresado por la acción de la naturaleza misma, que está reflejada en la foto a través de esa erosión del suelo, de la barranca, producida por el río y por el tiempo.
El monte que se mantiene, allí está, el verde que surge, en esa época muy verde todavía, el puente que conocimos hasta hace muy poquito, el de 1915, porque estos restos que vemos acá, de esos cilindros oxidados que se ven ahí, herrumientos, eran del puente que hicieron los ingleses en 1879. Claro. Entonces, como yo reunía fotos antiguas, fotos actuales, y contaba un poco cómo había sido el proceso de todos esos lugares o cómo surgieron esos lugares, por qué considero que son hitos de Durazno, por qué considero que son mojones de la historia de Durazno, entonces pensé que eso podría resumir en una foto lo que yo pretendía con el libro. Pasamos a ver a la siguiente, no me acuerdo cuál es la que viene. La siguiente, Santi, por favor. Sí. Ahora, yo mientras te consulto esto, y esos fragmentos que dices tú, esos restos ahí del puente. Bueno, ahí vemos, hay otros restos del puente. Hay otros restos que son las cabeceras. Las cabeceras. Esa foto fue sacada antes de la obra del puente actual. Claro. Pero ahí se apoyaba, que se llaman estribos, porque estas fotos fueron muy codiciadas y yo las mandé a algunos grupos de ferroviarios que tienen páginas de ferrocarriles, y entonces ponía las cabeceras del primer puente hecho por los ingleses en 1879 en la descripción de la foto, y ellos me corrigieron de que ellos se llamaban estribo, porque es el lugar donde se afirmaba el puente. Entonces, eso está, y fue declarado en el 2007 monumento departamental, y sigue siendo monumento departamental. Ahora se ven con más claridad porque no tienen la vegetación que tenían ahí. Y pasamos a la siguiente. Y eso está en las dos puntas, ¿verdad? Porque lo tenemos del lado de Santa Bernardina como del lado de Durazno. Del lado sur, del lado de la ciudad. Claro, sí. Es precioso, porque yo llegué a ir antes de todo este trabajo que se hizo, de toda esta reforma, era así. Es precioso, esas cabeceras son preciosas. Y ahí está la concreción de la idea. La tapa del libro. La tapa del libro, que se agotó y no pudimos hacer una segunda edición, pero está, algunos llegaron a conseguirlo, y que reunía la foto que vimos primeramente con el nombre que di al libro y imágenes y apuntes sobre el ayer duraznense. Correcto. Seguimos. Qué bárbaro, seguimos. Si habrá para hablar, qué maravilla. Bueno, para ese puente, eran los trenes que había. Claro. Porque también uno piensa, un puente tiene varias historias que las voy a ir contando ahora, lo que veamos las fotos del primer puente. Ese era el ferrocarril, y esa foto es de 1879. Claro, cuando hicieron el puente que se ven los restos. Ahí está. ¿Seguimos? Me va siguiendo. Sí, claro. Sí, vamos arriba. Bueno, la estación Durazno, esa foto es bastante del siglo XX, vamos a decir. Estaba entera todavía la estación. El ferrocarril llegó el 16 de mayo de 1874 a Durazno, es decir, que este año cumple 150 años de la llegada del ferrocarril, que llegó a Durazno y se detuvo en Durazno, porque tuvo como 7, 8 años que la estación terminal de la vía era la estación Durazno. Y eso Padrón lo explica muy bien en lo que él llama el gran salto de la historia de Durazno, porque la llegada del ferrocarril significó un cambio sustancial de la villa de Durazno y que vamos a comentar ahora. Seguimos. La estación Durazno. Qué maravilla, cuán entrañable es para nosotros esa estación, ¿no? Porque esa estación, paredes de piedra y del siglo XIX. Yo siempre digo que deberíamos hacer, no la tiraron, deberíamos hacer de todos esos lugares, yo qué sé, una casa de la cultura, un centro docente, algún lugar o un museo para preservar todo esto de lo que estamos hablando, porque sería un gran pecado destruir esto, pero ojo, hemos perdido varias a lo largo de lo que es el país, que eran fabulosas. Tú sos muy joven, pero el Recreo de Pensa fue un parque
El Recreo Pensa yo lo conocí, qué maravilla, bueno. Sí, no soy tan joven, no. Yo lo conocí, qué maravilla. Con ese molino, eso ahí en la esquina que está casi destruido, pero está todavía. La glorieta que tenía una fuente. ¿Cómo no? Lo recuerdo, bueno, sí. Pero seguimos con el tren. Sí. Que yo te decía, es mi pasión. Sí. Y en la Casa de la Cultura, cuando presentamos el libro, yo dije, los historiadores dicen que nosotros vinimos de los barcos. Y sí, mis antepasados vinieron de los barcos, pero a Durazno mi familia vino por el tren. En tren, es decir, que el tren es muy importante en la vida familiar de cada uno. Pero obvio, de todo Durazno. ¿Cuántas veces uno comenta de repente en el Facebook mismo los recuerdos? Me acuerdo 4 de la mañana, ir a esperar el tren para llegar a Montevideo, creo que como a las 11. Sí, era. Aquella, ay no, me lo recuerdo tal y cual. La cantidad de frecuencia que había. Mira, yo creo que en mi casa, si me pongo a buscar, puede hasta ver el tiquecito, el boletito, que lo cortaban como con una pincita, una cosita, el guarda, de traje, el guarda. No, qué bárbaro, ¿no? Sí, exactamente. Y claro, un tren que tenía sus diferentes, clases. Sí. Porque había vagones que eran para la gente más pudiente y después estaba el que íbamos. Otro costo del pasaje. Por supuesto, claro. Y después la segunda clase, que era más popular. Ahí está, era la que íbamos los pobres. Tenían baños. Sí, tenían claro. Cantina. Sí, por supuesto. Es decir, me acuerdo haber tomado alguna maltita en el viaje en el tren. Que nos llevábamos, ¿no? El desayuno o el almuerzo, porque... Valga la foto también para generar recuerdos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, seguimos, entonces, sí. Director. Y ahí llegando. Ahí ya con máquinas que marcaron épocas, por la década de 50 llegan estas máquinas. Y ahí, fíjense, se llevaba leche para Conapro a través del ferrocarril y de los tarros lecheros. Sí, claro. Y eso está mirando hacia el túnel actual. Mirando hacia el túnel actual está, sí. Lo que eran las barreras antes, ¿no? Sí, claro. ¿Seguimos? Bueno, Durazno estaba en el kilómetro 205. Sí. Para el tren. Ajá. Sí. Porque se daba una cosa también. Sí. Los ingleses trajeron el ferrocarril con fines comerciales y cobraban por kilómetro. Entonces, bueno, no solo por eso, Durazno estaba a 205 kilómetros, sino que muchas veces tenían con curvas que evitar las pendientes muy pronunciadas para que el tren pudiera transitar, o para evitar bañados. Muchas veces hacían una vuelta para que poder el trazado que fuera lo más claro. Bueno, y eso las estaciones se comunicaban entre sí a través del telégrafo que tenían, que se unían por cables de cobre. Y ahí vemos una vieja columna donde se marcaba el kilometraje, kilómetro por kilómetro, de la distancia desde el cero que estaba en la estación central de Montevideo. Claro. Eso era propio de AFE. Sí. Claro. Sí. ¿Seguimos? Seguimos. De hecho, estación central de AFE, que es una pena que no se tomen medidas con eso, ¿no? Ay, qué maravilla. Se haga algo con eso. Qué maravilla. Bueno, ahí estamos en la zona de la estación. Ahí se ve el galpón que nosotros decimos de los vascos. De los vascos, claro, sí. Se ve allá el edificio donde fue la Escuela 75, que ahora es una casa particular, pero que inicialmente fue un hotel, porque como la estación estaba ahí estaba el hotel La Estación, que era de una familia Bula o Dula, no me acuerdo bien el apellido. Y entonces yo te decía que al ser varios años la última estación del trazado del ferrocarril, generó una gran actividad comercial. Y como el medio de locomoción de la época eran las carretas, los carros y carretas, todo confluía a la estación Durazno, ya sea los carreros que iban a buscar la mercadería que venía en el tren o los que iban a mandar con el tren mercadería. Claro. Entonces, esa foto, que tiene un gran valor documental, histórico, muestra ahí las carretas en la época paradas en la zona de la estación
y que dio nombre a la zona esa donde paraban las carretas, que se llamó Plaza de las Carretas. Claro. ¿Y de qué tiempo data esta foto? Y eso de principio del siglo XX, 1900, 1910. Qué bárbaro, ¿no? Porque digo, el valor que tiene esto, ¿no? El valor. Es un documento que por sí solo habla. Porque, bueno, vemos el tipo de vagones que se usaban, vemos el tipo de locomoción de los medios de transporte de locomoción de la época, vemos que la estación Durazno tenía actividad comercial, vemos también una alcantarilla que se hizo ahí, que en las sucesivas reformas no se mantuvo, y cuando a veces llueve mucho, el agua que viene desde las vías inunda la calle ahí, Guernica. Sí, ahí propiamente la de los vascos. Sí, justamente. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, no, es maravilloso, digo, la riqueza de... qué lindo. Y ahí nos vamos al primer puente. Sí. Es decir, hablamos de 1874 que llegó el ferrocarril. Y yo dije, hablamos del tren de los ingleses de 1879, que es ese. Ese fue el primer puente de ferrocarril. Ese fue el primero. Es decir... El que se veían los restitos en la foto, en la primera foto. Ese es el puente que era insumergible también. Aunque yo pensé que el agua llegó casi hasta las vías en alguna creciente grande, pero no llegó a taparlo nunca. Y marca el comienzo de la pérdida de la hegemonía que tenía comercial Durazno por ser la última estación. Claro. Porque al hacer el puente ya se cruzaba el Chi, la vía siguió, y en el año 1886 ya llegó al Río Negro y cruzó el Río Negro también. Seguimos, vamos a ver varias tomas del primer puente y también de la balsa. Porque construir ese puente, a pesar de que todo era progreso y así lo manifestaban las autoridades, suponía una resistencia, como ahora supuso una resistencia de nosotros la construcción de ese puente nuevo que se hizo. Bueno, ¿por qué? Los balseros se quejaban, ahí se ve una balsa con la cual se cruzaba el río porque no había puente carretero. No dije que era una de las condiciones que se le puso a los ingleses, que ese puente tenía que ser mixto, es decir, que tenía que permitir el pasaje del tren, pero también el pasaje de las carretas y de los carros y de los caballos y de las tropas. Pero los ingleses... No sé si se olvidaron. Claro, puede haber pasado. Siempre dejaron pasar el tren, pero no fue mixto nunca. Claro. Entonces, ahí vemos una de las balsas que existían ahí en ese lugar, que es, como ustedes ven, ahí se ve a la derecha parte del puente que estamos hablando, y vamos a ver otra imagen de la balsa, donde se ve la balsa en primer plano, esa, y el puente con toda su magnitud y su colosidad. Claro, yo me lo imaginaba una obra de ingeniería más pequeño, pero muy importante, claro. Y soportaba el peso de los trenes, ¿no? Sí. ¿Y de hierro eran los pilares, las columnas? Esas columnas que están oxidadas, o se retiraron ahora con la con la reforma. Que se hizo con la reforma, pero eran de hierro, pero ven que parecen débiles. Sí, claro, uno las ve así cuando va a pensar que... Seguimos. Aparte, era acá se ve importante. Bueno, en la foto anterior que vimos la balsa, era una toma sacada desde el lado de la ciudad, desde el lado de la avenida actualmente, y esta está sacada desde el lado de Santa Bernardina hacia la ciudad. Pero se aprecia bien el puente, lo que es ese enrejado, parece de columnas y de pilares que sostenían el mismo, y se ve la balsa claramente con otras perspectivas en un río bastante corto ahí en ese momento. Sí. Aparte, totalmente diferente de uno al otro, ¿no? Del 79 al siguiente, seguro, que es el que hasta ahora tuvimos, que fue reformado, pero totalmente diferente, no me lo imaginaba así. Te digo, me lo imaginaba más bajo y todo. ¿Seguimos? ¿Hay alguna otra? Sí. Sí. Si son muchas, decime y cortamos. No. Cuando nos quedemos sin tiempo... A ver, Departamento de Durazno, puente de hierro sobre el río Xi. El magnífico puente de hierro que para la línea del ferrocarril central del Uruguay, yo no veo acá, me queda, atraviesa el río Xi.
las proximidades de Durazno, está situado a unas 5 cuadras más arriba del puente sumergible que reproducimos en el número anterior de la revista. Es una foto de una revista. O sea, la foto, el puente se hizo en 1879 y en 1903 se hizo el puente sumergible, el puente de Capurro. Quiere decir que esa foto es posterior a 1903. Sí. Pero el puente todavía estaba, porque el puente que nosotros conocimos, sin la reforma actual, se hizo en 1915. Ahora, el puente del 79 al de 1915, ¿estaban en el mismo lugar? Sí. ¿En lugar físico, en el mismo lugar? Sí. Ah, ahí está. Con una diferencia de unos metros. Pero, sí. Pero siempre en el mismo entorno. Y que era en el mismo lugar donde cruzaban las balsas también. Claro. Por eso la resistencia de los balseros, ¿no? Sí, el famoso paso del Xi. Claro. Se daba el paso del Xi está un poco más abajo. Claro, después del puente sumergible. Ahí está, seguimos. Sí, a ver, ¿alguna otra? Bueno, ahí, cuando se decía que era mixto, lo que estaban... los que podrían pasar por ese puente eran las carretas, como vemos ahí. Sí, que ni pensar en esas condiciones. Sí, a ver, otra, Santi. Claro, nunca se respetó eso. No pensamos en vehículos, pensamos en vehículos como conocimos nosotros. Claro. Sino que eran todos atracciones. No, por supuesto, seguro. Carros, carretas. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Sí. Capaz que es demasiada cosa, pero voy a aprovechar la oportunidad. José Fillat fue un fotógrafo francés que se radicó en Durazno, tenía su laboratorio, tenía su estudio, tenía su gabinete, como se decía, enfrente a la Intendencia, donde ahora es la Intendencia. En ese lugar, él contaba una familiar directa de él en la página, porque los comentarios también tienen una riqueza muy importante. Ya lo creo. Más allá de que algunos lo toman con humor, pero hay gente que lo toma con mucha seriedad. No. Es el testimonio de la memoria también de las personas, ¿no? Descendientes directos de José Fillat manifestaron que él vino a Durazno porque le habían dicho que era la capital del país. Él vino de Francia ya siendo fotógrafo. Es decir, que a fines de, creo que por 1880 vino Fillat y se instaló ahí e inventó, ¿cómo explicarlo? En esa época no se sacaba todavía con las películas de celuloide que uno conoció después. Se sacaba con placas de vidrio, es decir, un vidrio que se le daba un baño sensible a la luz, y ese baño tenía que manejarse al oscuro, tenía que guardarse al oscuro, y era lo que se utilizaba como negativo, que después era revelado para obtener la fotografía. Bueno, este señor Fillat logra con una fórmula, no sé si inventada por él o por lo menos no conocida en el Uruguay, y logra instalar, se asocia enseguida, viajó gente de Montevideo para asociarse con él para hacer una fábrica de placas de vidrio fotográficas. Y no con pocas aspiraciones, sino que pensaban abastecer toda América con esa producción de placas. No sé, eso no llegó a concretarse, lógicamente, pero tuvo otra característica ese señor Fillat, que fue, fíjense, yo hice una ampliación del sello con el que filmaba las fotos. Esa es una foto original de Fillat, que ahora vamos a ver otra. Y le ponía ese sello que decía que era el fotógrafo oficial de la República Oriental del Uruguay, porque fue contratado por Presidencia para que se encargara de sacar fotos del Uruguay para llevar a la Exposición Universal de 1889, que en París festejaba los 100 años de la Revolución Francesa. Fíjense de lo que estamos hablando, historia universal, Durazno para el mundo, ya en 1889, a través de Fillat, con sus fotos que iban en cartón, pegadas a un cartón, pero que llevaban imágenes de todo el Uruguay. Es decir, que era todo el país. Todo un relevamiento fotográfico de todo el país. Y la foto que vamos a ver ahora, esa foto, que uno fotográficamente de repente puede criticarla hoy en día, pero tiene la virtud de que Fillat llevó un rincón de Durazno a París en 1889.
Esa es una de las fotos de las series que él llevó para la presidencia, para representar a Uruguay, a un pabellón que Uruguay hizo en esa exposición universal. Y las fotos que llevó de otros lugares de Uruguay también, como la primera que vimos de la locomotora, que era de la locomotora pasando por Florida, y que se conservan en un museo, por suerte, toda la colección que se llevó a París, una carpeta de cientos de fotos. Sí. Cuánta historia, ¿no? Vamos a la próxima y nos quedamos sin tiempo. A ver, cuéntanos la siguiente. ¡Wow! ¡Qué linda foto! Y esto es la construcción del... un buen momento porque... de 1915. 1915, claro, el momento que se empieza... Se ve ahí la... Esa foto es de un álbum que se hizo en 1921 con motivo de los 100 años de Durazno. Sí. Y entonces ahí se aprecia todo, se aprecia el primer puente con un tren pasando por él, se aprecia cómo inclusive las máquinas, los guinches que se utilizaron, que eran a vapor para la construcción del puente de 1915, y se muestra también un puente accesorio de obra que se realizó en madera, que es el que se ve abajo con poca altura, pero que utilizaban para hacer... Claro. El puente que conocimos. Pero no es el Federico Capurro. No. En su momento pensé, como lo vi ahí, claro, pero no me daban las distancias. Ese puente fue un puente de alternativo para obra. Ahí está. Pero qué maravillosa esa foto, ¿no? El contenido histórico que tiene, porque vemos el paso del tiempo. ¿Cómo podemos contar la historia a través de la fotografía? Claro, sí, porque si no queda un poco, a la imaginación de cada uno. Acá lo vemos plasmado en fotos, porque estos son fotos, ¿no? Si tendrán valor cada una de estas fotos y todo lo que puedan aportar todos los duraznenses para formar parte del acervo, como decía Disman, y de esos, gracias a Dios. Y no permitir que eso se pierda. No, de ninguna manera. Muchas fotos han permanecido en cajas de zapatos en las casas de cada uno, pero a veces cuando se van los mayores, marcha toda la basura. No, porque ya no tienen valor. Entonces, la gente cree que no tiene valor, pero no tiene valor material. Pero tiene un gran valor afectivo, histórico, patrimonial, que por eso yo digo que la fotografía es patrimonio en sí misma. Disman, si la gente se quiere comunicar contigo para colaborar, porque tiene imágenes o porque quiere de repente la familia tal, de tal época, ¿cómo hacen? Bueno, en la misma página... Fotos antiguas de Durazno, si quieren compartir, ahí pueden compartir. Aclaro una cosa, porque a veces no es fácil administrar una página, ¿no? Como son 12.000 los posibles... Claro, no sé los cómo llamarlos, participantes o que pueden ver las publicaciones, muchas veces envían vivos, envían propaganda, envían propaganda política. Son fotos. No, eso no. Eso de ninguna manera. Son fotos o documentos o acontecimientos de Durazno que tengan que ver con la historia de Durazno. Y bueno, y lo publican ahí, entonces para eso, para evitar ese tipo de spam, vamos a decir, o de cosas que no van en el grupo, tiene una previa autorización de mi parte. Por supuesto. Que lo que no corresponde al grupo no se va a poner. No se acepta. Bueno, pero eso es como... No, pero alguno puede tomar a mal de que publica y no lo ven inmediatamente. En el momento que yo lo veo... Todo pasa por un filtro. Ahí está, hay que pasar por ese filtro. Claro, porque... Esa es una de las formas, a través de Messenger pueden conectarse conmigo. Tengo Facebook, mi Facebook personal también, donde pueden comunicarse conmigo. Sí, Disman Anchieri. Disman Anchieri, sí. Y bueno, y después a través de mi celular, 099-361-828, estoy a las órdenes. 361-829. Y para el que no me conozca, vivo en Morgio, entre Wilson Ferreira y 25 Disman, fue un placer. Te vamos a volver a invitar porque me gustó la idea. ¡Qué lindo cómo se viaja en el tiempo! Para mí es un placer hablar de fotografía. Por supuesto. Y tenía miedo, yo decía que voy a hablar una hora a la entrevista. No faltó tiempo. Y bueno, ya veo que faltó tiempo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, fue un placer contar contigo. Gracias por aceptarla.
nosotros nos vamos con estas lindas historias de nuestro querido Durazno. Se habrá para hablar, ¿no? Qué cosa linda, porque como dijimos antes, no es Durazno ciudad solamente, sino Durazno departamento. A ver, por acá hay un mensajito a lo último, que no vamos a dejar de leerlo porque es lindo. Grande mi maestro, soy Mauricio de la Escuela 10, dice por acá. Bueno, gracias por estar, Mauricio, y sí, un grande de Durazno, sin lugar a dudas, que es esa gente que siempre gracias está aportando. Qué cosa linda, ¿no? Siempre lo sigo a pesar del tiempo y no me olvido de ello. Qué cosa linda. Mañana, si Dios quiere no estamos, porque mañana estamos en radio, AM960 de 18 a 19:30. Hacemos protagonistas. Mañana vamos a tener un musical como siempre y el miércoles, si Dios quiere, nos reencontramos en vivo para hacer Durazno en pantalla juntos, miércoles, día de amor exigente. Les mandamos un abrazo grande, que pasen bien. Gracias por estar. Chau, chau. No matter how hard I try.